partidos, autónomas de los sindicatos, en donde miles y miles de profesoras y profesores, cuando llega el verano, a lo largo del curso, pero cuando llega el verano, miles de ellos, de ellas, se reúnen en pleno verano para intercambiar experiencias, para discutir, para poner en práctica, cuando comienza el curso siguiente, nuevas metodologías, nuevas reflexiones, nuevas alternativas para construir una escuela pública, laica, democrática y popular. Aunque el problema de ello sigue siendo su visibilidad. Tenemos que hacer visible lo cotidiano. Rápidamente, y esto voy a pasar muy rápido por el tiempo ya, hay muchos lugares donde incluso organizaciones sindicales han asumido esto como una prioridad. Esto sería el caso de mi sindicato, que asumió el fomentar y ayudar a los movimientos autónomos desde el primer momento para organizar sus actividades, o crean una escuela sindical donde grupos, como este caso, el grupo del movimiento Freinet en el País Valenciano, tiene toda libertad para trabajar, para tener su web, para convocar sus actividades. Y es evidente que hay otras preguntas, hay otras experiencias, hay otros debates, y tenemos que preguntarnos algunas cosas de ellas. Preguntas para el debate. La formación permanente del profesorado es una tarea que compete solo a las administraciones públicas. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los sindicatos, los profesores, las profesoras? ¿Es posible generar en las condiciones actuales del profesorado el investigar en la práctica como reclama la educación crítica? Profesor Stinghouse, Eliot en Inglaterra planteaban que la única diferencia que hay entre un profesor investigador universitario y un docente, un profesor o profesora de las aulas, es su capacidad para poder tener tiempo para investigar, para reflexionar cooperativamente. Por lo tanto, mientras existan las 40 y 60 horas que tienen ustedes de docencia directa, no sabemos en qué momento se puede reflexionar, se puede trabajar de forma cooperativa. Es necesario conseguir un piso salarial que permita la reflexión, porque hay horario suficiente para reunirse e intercambiar las prácticas. 5 minutos. Entonces, ¿podemos hablar de formación continua sin poner los medios que facilitan esta formación? ¿Podemos culpabilizar al profesorado mientras tanto? Con los 5 minutos. Muy rápidamente, hay una serie de condiciones que facilitan la formación continua. Y no voy a explicar cada una de ellas porque las entenderán. Hay que acabar con el carácter voluntarista de la formación del profesorado. Hay que poner esas condiciones para que en la jornada laboral permita ese tipo de trabajo. Hay que frenar la movilidad del profesorado. No se puede consentir que un profesorado de un año a otro tenga que ir a un centro. Hay que fomentar desde las administraciones que los centros tengan equipos estables, porque si la formación la entendemos como trabajo cooperativo, tenemos que fomentar los equipos en los centros, que las personas no tengan que ir de un centro a otro para formarse, y dotar a los centros de los recursos necesarios. Yo recuerdo una experiencia cuando dirigía un centro de formación de profesorado, de formación continua, en que realizábamos unos talleres maravillosos, cómo utilizar las calculadoras como recurso didáctico para la enseñanza de las matemáticas, no al revés. Y llegaban a los centros y no había calculadoras para el alumnado, solo había para los profesores, y no digamos el tema informático. Entonces, necesitamos extender una lectura crítica de la realidad, necesitamos impulsar la pedagogía crítica, necesitamos incorporar las dinámicas innovadoras, disponer de altavoces, de recursos y voluntades para visibilizar la existencia de quienes quieren transformar la educación. Y, mientras tanto, lo que he dicho ahora, me lo salto. Y por último, tenemos que organizarnos, trabajar de forma cooperativa para establecer la necesaria relación entre lo didáctico y lo ideológico.
para establecer la relación entre la teoría y la práctica. Para que los debates, por ejemplo, de este foro no se queden al margen de los procesos reales de nuestros centros de trabajo, para seguir aprendiendo y desarrollar nuestra propia producción teórico-práctica a partir de la experiencia reflexionada entre iguales, para que nuestros colectivos sean nuestras escuelas de autoformación, para construir y multiplicar 1000 redes contra la invisibilidad de las ideas y las prácticas que cuestionan el orden establecido en la enseñanza actual. Y como despedida, recuperar el placer de enseñar que las mariposas tienen lengua a partir de este retrato del profesorado que la institución libre de enseñanza generó durante la Segunda República en el Estado español en 1931 a 1939. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. Y con este profesorado que tenemos que recuperar, que en el caso del franquismo fue depurado, ejecutado, exiliado, me despido de vosotras y vosotras con esa idea de hay que continuar adelante, hay que reconstruir esa escuela popular, democrática, laica, que todas y todas queremos. Viva. Bom, na sequência eu vou passar para a professora Cecília Fernandes, do Uruguai. 20 minutos. ¿El PowerPoint está pronto ya? No sé. ¿Sí? El PowerPoint está en portugués, pero yo voy a hablar en español para facilitar a los traductores, porque si no voy a estar mudando y cambiando a cada minuto de una lengua a otra y se van a volver locos y locas. Pero una compañera, tuve la suerte de que tradujera el PowerPoint, así por lo menos, como la mayoría son brasileros y brasileras, pueden continuar la lectura allí más fácilmente. Yo les quiero contar que yo vengo de Montevideo, donde está la sede de una red internacional de organizaciones no gubernamentales que se llama ICAE porque el nombre es en inglés, pero que en realidad es el Consejo Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos mundial, por lo cual trabajamos con redes de educación popular que están en África, en Asia, en Europa, en América del Norte, en América Latina, obviamente. Entonces, digamos que la perspectiva que yo voy a intentar traer es una perspectiva lo más global posible, porque creo que uno de los desafíos que tenemos como educadores y educadoras es intentar juntar o desafiarnos a hacer un vínculo entre las situaciones locales, territoriales, las regionales y las internacionales, porque así como intentamos también en nuestros procesos de aprendizaje y de educación que en esos contextos de aprendizaje
los que participan en ellos puedan hacer vínculos entre unas cosas y otras. También creo que los educadores y educadoras necesitamos de esos vínculos, que a veces nos encontramos quizás un poco aislados dentro de un sector, nuestra vocación en el ICAE es justamente colaborar y contribuir para que los vínculos sean entre lo local y lo internacional, pasando por lo regional, obviamente. También otra vocación es que la educación tenga posibilidad y capacidad de dialogar con otros movimientos sociales. Creemos que no se aprende solo, y así como intentamos cuando enseñamos no enseñar aisladamente, pensamos que también nosotros como educadores tenemos que estar ligados con los otros movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, los movimientos ambientalistas, los movimientos de mujeres, porque es la forma de aprender. Si uno continúa siempre encerrado, dentro de su propio espacio y conversando con los que más o menos pensamos lo mismo o con los que nos peleamos de lo mismo, en realidad no mudamos mucho, no logramos realmente un aprendizaje que nos transforme, ¿no? Dicho esto, quiero también contarles que muchos de mis aprendizajes vienen del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento de educación popular, y también del trabajo de formación dentro de los espacios de trabajo, porque como contaban hoy, yo he trabajado bastante tiempo en cooperativas de producción, y eso me llevó al opuesto de lo que estamos hablando un poco ahora, ¿no? O sea, no solamente la formación para incorporarse libremente y autónomamente en los espacios de trabajo, sino también cómo se aprende dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Que es un poco también lo que venimos hablando ayer, de cómo hacer ese doble vínculo o esa doble vuelta. Yo no sé si ustedes saben que hace 10 días, más o menos, hubo un encuentro sobre este mismo tema en China, en Shanghái, que fue un encuentro organizado por UNESCO, donde participaron organizaciones gubernamentales, gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil, y no es menor, que justamente el tema que se trataba allí fuera el tema de la educación para la formación en la educación técnico-profesional, ¿no? Yo estoy convencida de que esto es un nudo importante, muy importante en este momento de múltiples crisis. Creo que es muy pertinente este foro porque nos está permitiendo, y creo que tenemos que permitirnos nosotros poner sobre la mesa algunas cosas que quizás son conflictivas, que cuesta conversarlas, y a mí me gusta siempre pensar en términos de tensiones, ¿no? Las cosas no son solamente, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, norte a sur, sino que realmente son más complejas, por suerte, y entonces pienso que voy a tratar de desafiar desde ese lado ¿qué nos podría servir a nosotros como educadoras o educadoras para realmente transformar un poco nuestra práctica, ¿no? En este proceso, el año pasado el ICAE tuvo su asamblea anual en Malmö, en la ciudad de Suecia, y ahí se definió un plan estratégico entre los cuales hay un programa de trabajo, uno de los 5 grandes programas de trabajo internacionales que tenemos, que es uno que le dimos en llamar, es un programa nuevo, que le dimos en llamar justamente, como dice allí, trabajo decente y aprendizaje decente. ¿Por qué esta consigna, no? ¿Por qué esta consigna de que no hay derecho a trabajo decente sin un aprendizaje decente, ¿no? Y eso un poco nos obliga a ir desde qué concepción de trabajo estamos hablando y a qué nos hace referencia cuando hablamos de trabajo decente, que está bastante más definido de lo que puede estar definido un aprendizaje decente. Creo que ese es un desafío que tenemos por delante y que como ICAE realmente queremos contribuir a que eso se pueda ir desarrollando, ¿no?
A ver si le emboco. ¿No le emboco? No, para atrás. ¿Para dónde apunto? Allá. ¿Será que sí? Bueno, no es ese, pero no importa. Bueno, y entonces sabemos, ¿verdad? Digo que el trabajo decente implica un trabajo productivo, un trabajo seguro, un trabajo con respeto a los derechos laborales, como acá se hablaba, con ingresos adecuados, con protección social, con libertad de agremiación, negociación colectiva, participación. Y el trabajo decente es un derecho ciudadano, ¿verdad? Tenemos derecho a tener un trabajo decente, y para poder ejercer ese derecho necesitamos tener una formación que nos permita exigir, digamos, que ese derecho realmente sea concretado. En la reflexión que tuvimos en este grupo internacional que yo les contaba, se plantearon que habían varios factores de exclusión, ¿verdad? Que todos sabemos y que los hemos estado comentando estos días. Se ven que hay factores de exclusión por regiones en el mundo, también dentro de cada región, por el nivel socioeconómico, por el tema del género, por las zonas geográficas, si es rural o urbano, por las etnias, castas, raza, etcétera, ¿no? Eso no es novedad, es un problema, ¿no? O sea, el tema es cómo se logra que eso se cambie, ¿no? Y también creo que es inevitable hablar, aunque ayer bastante se mencionó, de la diferencia entre trabajo y empleo, ¿verdad? En realidad muchas veces confundimos y hablamos de trabajo pensando que estamos hablando de empleo, que vendría a ser un trabajo remunerado, ¿no? Y esta distinción no es menor porque hay también, y cada vez es más reconocido, y es un desafío que tenemos también paradigmático para adelante, a reconocer que hay un trabajo no remunerado, ¿no? Que es un trabajo no remunerado que, digamos, no está reconocido por el modelo neoliberal capitalista, donde el centro es el mercado. Pero si, como venimos conversando, lo que nosotros tratamos de ahora de ver hacia adelante es que el centro sea la persona, ¿verdad? Y que el centro sea la sociedad, y que el centro sea el buen vivir y la posibilidad de vivir dignamente como población, entonces tenemos que reconocer que hay toda una actividad que se desarrolla y que no está dentro del mercado, que son las acciones de cuidado. Y las economistas feministas están cada vez más pensando y reflexionando en relación a qué significa la sostenibilidad de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno hiciera una analogía con lo que puede pensar un cardiólogo, por ejemplo, un médico cardiólogo, ¿no? Que más allá de que él pueda tener conocimientos muy profundos de su especialidad, ¿verdad? Y digamos, saber cómo cuidar del órgano del corazón y de todo el aparato circulatorio, ese aparato y ese sistema no va a funcionar si todo el resto del cuerpo no marcha, ¿verdad? Si el resto del cuerpo no está en salud y no está en bienestar. Entonces, lo mismo sucede con este análisis que se hace en general desde un punto de vista economista, de los economistas, ¿verdad? Donde el mercado tiene que funcionar bien, donde el mercado tiene que tener determinadas normas, pero se desconoce que hay toda una serie de funciones y de acciones que suceden que permiten que eso sea así. Y está invisibilizado y son las acciones de cuidado, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el desafío es justamente cómo hacemos para transformar y para incorporar en este debate la necesidad de destinar tiempo, recursos y propuestas y políticas para que justamente la sociedad toda esté comprometida con ese desafío, hombres y mujeres, pero también sector público, sector privado y todos los actores que están involucrados en la marcha de una sociedad, ¿no?
Entonces, bueno, creo que realmente es un desafío cómo se relaciona el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Normalmente, y lo estuvimos conversando también, estamos en esta tensión de que muchas veces hablar de educar para el trabajo se entiende como una educación que es preparar para un empleo que generalmente va a ser un empleo de baja calidad, mal remunerado, con la idea de que es reduccionista porque es una instrucción específica y no la generación de todo el potencial que tenemos para nuestra autonomía, ¿no? Que normalmente es una instrucción pobre, dirigida a pobres, porque se dirige a los excluidos, y que en definitiva, además, la educación no garantiza el acceso al empleo, ni tampoco su objetivo es volver empleable a la población, ¿no? Entonces, aquí hay toda una tensión que la hemos venido conversando y que también está en nuestra experiencia hasta ahora, en nuestro recorrido, pero también de alguna forma nos condiciona para cómo nos movemos hacia adelante, ¿no? Si nos mantenemos en esta dicotomía en forma inamovible, ¿no? O sea, tenemos que de alguna forma buscar un mecanismo que nos permita salir de esta dualidad, ¿no? Entonces creemos que el aprendizaje decente exige esperanza. Un colega nuestro de Portugal, que se llama Licinho Lima, decía: el aprendizaje decente implica una concepción positiva del ser humano, contraria a una visión social de tipo ortopédico, dice él, donde hay adultos con deficiencias, adultos y adultas vacíos, con problemas y déficits, incapaces de incorporarse al mundo social como si fuesen pacientes, dice él, ¿no? Pacientes sometidos a un proceso terapéutico. Entonces, tenemos que salir de esa concepción y pasar a una concepción realmente de esperanza, ¿no? Entonces, la educación de adultos y el aprendizaje decente y la educación decente deben ser asumidos también como un nuevo paradigma, y la educación necesita moverse de viejos paradigmas hacia nuevos paradigmas y aprender y generar capacidades que permitan a las personas, a las comunidades, tener una vida digna, justa y ecorresponsable, como decía Albert. Entonces hay que despertar el deseo, ¿verdad?, de tornarnos todos aprendices de este momento que es único, que es diferente a la generación previa, que realmente nos está cuestionando muchas cosas, por tanto somos todos aprendices, y eso es lo que nos permite quebrar, me parece, el inmovilismo, ¿no? Porque si no, nos quedamos estáticos en un lugar y en una forma y en una situación donde no podemos avanzar. Y creo que todos acá estamos de acuerdo en que tenemos el imperativo ético de realmente en forma urgente generar este deseo de aprender, para que eso nos permita generar un antídoto contra la fatalidad de que todo es así, nada se puede mover y va a continuar así de por vida, ¿no? Hay una feminista que se llama Gita Sen, que es de la red, una red global del sur que se llama DON, que nos decía en Malmo, en la asamblea del ICAE: la incomodidad es una gran herramienta para el autoaprendizaje. Y nos decía, es necesario para el educador y la educadora cruzar las fronteras, y es exactamente en el momento en que nos sentimos incómodos, el momento en que nos podemos preguntar, ¿qué aprendo yo de esto? O sea que es un reto para cada generación, en cada momento histórico, y este es nuestro momento. Es el momento en donde realmente tenemos que, en esta situación de incomodidad, de que no sabemos mucho qué es lo cierto, qué es lo incierto, de dónde me agarro, eso es un momento de oportunidad, realmente de aprendizaje. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que tomarlo. Ese es nuestro momento, ¿no? Estamos en un momento, digo, donde no se sabe mucho qué va a pasar. Y entonces hay que romper con esos límites, que es lo que nos permite ser aprendices de la vida. Esto significa, decía Gita Sen, aventurarse en territorios desconocidos, donde las certezas no son suficientes.
El aprendizaje permanente y a lo largo de la vida, por lo tanto, es un reto, porque se trata de comprometerse con esas certezas inestables, con los rincones oscuros que nos empujan más allá de donde se encuentran nuestras zonas de confort. Entonces, muchas veces esa angustia, esa sensación de vacíos, de temores, que hemos venido hablando de los miedos, ¿verdad? Es una zona realmente rica y una zona que nos conecta con nosotros como seres humanos y que nos permite, de alguna forma, aceptar que tenemos tensiones y aceptar que hay cosas que necesitamos aprender. A mí me encantó esta frase que me enseñó una brasilera amiga que ahora vive en Chile, en Santiago, que dice: quien toca la misma tecla siempre escucha la misma música. Para obtener algo que nunca escuchaste, precisas hacer algo que nunca hiciste. ¡Wow! Y eso creo que es un poco la tónica, ¿no? O sea, bueno, ya hemos probado las cosas repetidamente, de ciertas maneras, busquemos otras, digo, porque ya probamos que por acá no va, entonces, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, se requiere de